Y como les decía, nosotros iniciamos este año enfocados en el discipulado. Vimos la anterior semana cómo se presentó Pablo, un apóstol, un siervo, un esclavo. Y hoy vamos a exponer cómo es el liderazgo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Cómo Pablo está enviando cartas, envía una carta a Tito, una carta a Timoteo con el mismo tema, que pongan ancianos en las iglesias. Y algo que yo quería mencionar antes es que muchas veces confundimos el liderazgo. Muchas veces nosotros vemos el liderazgo del mundo queriendo alcanzar el liderazgo de la iglesia y muchas veces eso nos hace confundir. Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de conversar con un gerente de sistemas de una farmacéutica. Y conversábamos acerca de esta farmacéutica. Era una farmacéutica pequeña. Fue creciendo esta farmacéutica hasta que el dueño quiso dejar un legado en sus hijos. Él tenía cuatro hijos y tenía que elegir uno de ellos para que siga este legado de la empresa. Y yo me puse a pensar cuáles serían las características que eligió este empresario en sus hijos para seguir con el legado de esta empresa. Y me puse a buscar en internet qué es lo que las empresas están buscando en el liderazgo. Y tenemos la lista. Entonces, en las empresas podemos ver que las personas para un puesto de liderazgo buscan que tengan confianza en sí mismos, que conozcan a las personas y que deleguen, que tomen sus propias decisiones, que sean ambiciosos, que sean innovadores, que sea seguro cuando ordena a otros. Esta persona tiene que estar motivada por su desarrollo y por sus beneficios personales y que sea independiente. Obviamente había otras características que sí eran parecidas, como honestidad, por ejemplo. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces el mundo está pidiendo algo contrario a lo que la palabra nos está diciendo. Y quisiera iniciar de esa forma para que nosotros tengamos esa base. Porque cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es la autoridad que tú estás teniendo? Si la palabra, como la estás escuchando, o vas a tener la autoridad, lo que el mundo está diciendo acerca de un tema. Y el Señor nos ha dado su palabra para vivir vidas piadosas. Y vamos a postrarnos delante del Señor esta tarde y a pedirle que Él sea obrando en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias por la salvación. Gracias por el Evangelio. Gracias porque tú, aunque no merecíamos nada, Señor, merecíamos la muerte, Señor, tú nos has salvado. Gracias porque tú has elegido un pueblo y lo estás santificando, Señor. Gracias porque tú nos has dejado claramente tu palabra para que nosotros podamos seguirte. Gracias, Señor, por tu iglesia, La Fuente, Señor. Yo esta tarde te ruego, Señor, porque tú seas levantando líderes piadosos, que tú seas levantando pastores, Señor, de esta iglesia, que tú seas levantando hombres y mujeres que aman tu palabra, Señor, para empezar a servirte como tú has ordenado, Señor. Y te pido que en este tiempo me quites a mí de este púlpito, Señor, y que tu palabra sea exaltada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que el liderazgo bíblico está basado en la Biblia. El Señor ha dejado todo para que nosotros podamos seguirle. Y el propósito de esta prédica es, mientras vamos desarrollando los pasajes de Tito 1 del 5 al 9, podamos conocer las características de un líder bíblico. Y también el otro propósito es entender cómo Dios ha ordenado el liderazgo de la iglesia para que podamos involucrarnos y también buscar estas características. Pablo está entregando esta carta a Tito, diciéndole, estas son las características que necesitamos para los líderes. Pero hay que tener en cuenta también que no es solo para los líderes. Estas características nosotros tenemos que buscarlos como cristianos. El Señor ha dado un liderazgo humano a la iglesia. El Señor no ha dado un departamento de marketing para que podamos evangelizar. No ha dado una estrategia de negocios para que podamos evangelizar. Él ha dado su iglesia, ha dado su palabra. A Él le agradó que por la predicación de la palabra llegue el evangelio a las personas. Y vamos a leer Tito 5. Perdón, Tito 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Nosotros vemos un patrón de cómo está trabajando Pablo. Y vamos a regresar a Hechos. Si ustedes tienen sus Biblias, Hechos 14 del 20 al 23. Nosotros vemos un patrón de cómo está trabajando Pablo. Pablo está predicando el evangelio, está amando a sus discípulos y está designando ancianos. Hechos 14 del 20 al 23 dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad y al siguiente día partió con Bernabé a Derbe. Esta parte es donde Pablo es apedreado, lo toman como muerto, pero luego él se levanta y sigue predicando. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Aquí podemos ver el patrón que está usando Pablo para plantar iglesias. El primero lo que hace es anunciar el mensaje del evangelio. Como segundo punto, él está animando a los discípulos en cada ciudad que él anunciaba el mensaje. Y como tercer punto, él designaba ancianos en la iglesia. Entonces nosotros podemos aquí ver la importancia de la designación de los ancianos. Vuelvo a leer lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Qué es lo que tenía que poner en orden, Tito? ¿Qué era lo que tenía que poner en orden? La palabra
nos dice en realidad que la iglesia en Creta en realidad era deprimente. Si nosotros nos basamos en el capítulo 2 de Tito mismo, podemos decir que los hombres eran relajados y eran descuidados. Las mujeres mayores eran chismosas y se embriagaban con vino. Y las jóvenes eran ociosas y eran coquetas. Había algo que arreglar ahí. El segundo punto que Pablo le escribe a Tito es para que ordenes de esto. Tú vas a designar ancianos. Nombrarás ancianos en la iglesia. La palabra anciano podemos verla como un sinónimo. En la Biblia podemos verlo como anciano, como obispo, como pastor, como supervisor. Son palabras intercambiables. Y no solo Pablo elegía ancianos o estaba de acuerdo con la pluralidad de ancianos. Si nosotros vamos a Santiago 5:14, y esto tal vez se saben de memoria. ¿Está algunos entre ustedes enfermo? ¿Qué pasa? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Nosotros podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, también se está dirigiendo a los ancianos de la iglesia, pero hay algo importante aquí, él se está incluyendo como uno de ellos. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha llegado a ser revelada. Una iglesia sana, mis hermanos, inicia con un liderazgo sano. Pablo le recuerda a Tito esto, dándole el perfil que tiene que tener un anciano, el perfil que tiene que tener un pastor. Y lo interesante es que Pablo no se está enfocando mucho en las habilidades. Después vamos a ver que sí, el pastor tiene que tener la habilidad de enseñar, pero es la única habilidad que pide. Para ser un pastor, lo que Pablo le está diciendo a Tito, tienes que ver su carácter. Tienes que ver el carácter y el corazón. Y vamos a seguir viendo lo que dice en la carta a Tito. Y en el versículo 5 todavía nosotros no entramos a la lista de requerimientos de un líder. Pero podemos ver por ahí, en otra versión, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Si nosotros vemos el liderazgo del mundo, lo que te piden es que seas innovador, que des nuevas ideas. Pero lo que el Señor está pidiendo aquí, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está pidiendo es que sigas las instrucciones que te di. No pide que seas innovador. Nosotros ya tenemos todo. Solo hay que seguir las instrucciones. Y esa es una característica de un liderazgo saludable. Nosotros tenemos que seguir instrucciones de nuestros mentores. Debemos seguir instrucciones de los maestros. Tenemos que seguir la instrucción siempre y cuando esté basada en la palabra del Señor. Tito se está sometiendo al mensaje de Pablo.
Y luego podemos ver la lista que inicia Pablo como características de un líder bíblico. En el versículo 6 dice así: esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y aquí nosotros vamos a iniciar con la palabra irreprensible. Un hombre, un pastor, un líder, un anciano, tiene que ser irreprensible. ¿Pero qué significa irreprensible? No existe una acusación válida para presentarse en su contra. Y yo quería ilustrar con esta sombrilla, porque eso nos va a ayudar a entender todo el pasaje. Lo que Pablo está diciendo es, el pastor tiene que ser irreprensible, y eso es como nosotros abrir una sombrilla para que al pastor por su carácter, por cómo es él, no pueda caerle ninguna acusación. Para que nadie pueda decir en contra de él acusaciones. Y ese es un requisito. Estamos viendo que ese es un requisito del carácter que el Señor está pidiendo para alguien que está liderando en la iglesia. Y quiero aclarar algo también aquí, que esto no quiere decir que un pastor debe ser perfecto. R.C. Sproul decía que el requisito principal de un pastor es que tiene que ser un pecador. Tiene que ser un pecador, porque si no es un pecador, no es un hombre exactamente. Estaría mintiendo. Entonces no estamos buscando perfección. Pablo escribe a Tito y en el liderazgo no está buscando perfección. Está buscando piedad. Está buscando hombres que amen la palabra. Está buscando un anciano, un pastor que sea intachable, que sea irreprensible. Estamos viendo que Pablo le está diciendo a Tito que tú tienes que ser irreprensible en tu hogar. El ministerio de un pastor, el ministerio de un líder inicia en su hogar. Es su primer ministerio. El pastor tiene que ser irreprochable ante su esposa. El pastor tiene que ser irreprochable ante sus hijos. Y abrimos la sombrilla para poder interpretar estos pasajes. Porque el pastor tiene que ser irreprensible, irreprochable, marido de una sola mujer. Pero esta interpretación puede darse de muchas maneras. Y se abre un abanico, donde nosotros tenemos que abrir la sombrilla y poner primero que un pastor debe ser irreprochable, que un líder tiene que ser irreprochable. Si nosotros interpretamos implícitamente este versículo, podríamos decir que marido de una sola mujer, entonces vamos a descartar a un pastor soltero. Y no es lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que interpretar lo implícito bajo lo explícito. Nosotros podemos tal vez interpretar marido de una sola mujer, alguien soltero, no puede ser pastor. Pero lo que vemos explícitamente en la Biblia es que Pablo era soltero. Lo que podemos ver en la Biblia es que Tito, Timoteo eran solteros. Y creo que hasta cometeríamos una herejía al decir eso, porque el único líder perfecto era soltero. Nuestro Señor Jesucristo era soltero. Entonces nosotros debemos interpretarlo explícitamente bajo lo que el
la Biblia totalmente dice. Otra interpretación de aquí podría decirse marido de una sola mujer. Entonces, una mujer no puede ser líder. Una mujer no puede ser pastora. Y bajo la palabra explícitamente, nosotros podemos ver cómo Dios desde Adán ha dado el liderazgo al hombre. Ha dado la responsabilidad al hombre. Y aquí entramos en un problema con las bases que les decía al inicio. Porque nosotros empezamos a confundir las cosas. Empezamos a confundir el liderazgo que tiene el mundo con lo que el Señor ha dado en la palabra. ¿Por qué una mujer no puede ser líder? ¿Por qué una mujer no puede ser pastora? Porque el Señor ha dado roles. Y esto no quiere decir que uno es más o menos, sino que tenemos funciones diferentes. Somos un cuerpo con funciones diferentes. Y el Señor ha dado el rol del liderazgo al hombre. Otra interpretación que puede salir de aquí es marido de una sola mujer. Entonces un viudo no puede ser, si se casa otra vez no podría ser pastor. Pero como dije, nosotros tenemos que interpretar la palabra bajo la sombrilla de lo general. Lo que está pidiendo Pablo es que un hombre sea irreprochable. Otra interpretación podría ser que un divorciado no puede ser pastor, pero tenemos que abrir la sombrilla y tendríamos que indagar más en la palabra para ver qué significa, cuándo se está pecando. Nosotros podemos ver a Pablo liderando y hace muchos años él estaba matando cristianos. Nosotros tenemos que interpretar la palabra bajo la palabra mismo, que otros pasajes más claros nos vayan dando la sabiduría para empezar a tomar decisiones, pero lo que sí queda claro es que el líder debe ser irreprochable, tiene que ser hombre de una sola mujer. ¿Qué significa esto? La poligamia no era un problema en esos tiempos para la iglesia. En realidad tal vez en Creta sí era un desastre total. Había prostitutas en el templo y parte del culto era tener actos ahí. Y en esa circunstancia, en esa cultura, Pablo y Tito están plantando la iglesia y tienen que cambiar la forma de pensar. Marido de una sola mujer. ¿Por qué este es un modelo de liderazgo tan fuerte? Y quisiera que vayamos a Efesios 5. Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí Pablo en la carta de los Efesios está presentando el matrimonio como un modelo. Cristo y la iglesia están modelando el matrimonio. Esposos, ¿cuánto tiempo estamos sacrificando por nuestras esposas? ¿Qué estamos sacrificando por nuestras esposas?
El modelo bíblico es que nosotros como esposos nos sacrifiquemos por nuestras esposas, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y Pablo le escribe a Tito diciendo, este es el modelo que yo quiero para alguien que está como pastor en la iglesia. Hombre de una sola mujer. Y muchos interpretan que tal vez solo es que no sea infiel fuera del matrimonio en la parte sexual. Pero si nosotros interpretamos la palabra y vemos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la fornicación, es que si tú pensaste, en tu corazón ya pecaste. Y estamos elevando las características de un líder de la iglesia. Tiene que ser irreprochable, hombre de una sola mujer. La fidelidad es lo que está buscando Pablo en las iglesias. La fidelidad es lo que está buscando el liderazgo bíblico en sí. Que nosotros podamos, como decían en una capacitación pastoral, el estándar de mujer que tiene un pastor, el estándar más alto que tiene un pastor es su esposa. Ese es el estándar más alto. No lo que te dice el mundo, no lo que te dice la televisión, no el cine, sino tu esposa. Es el estándar más alto. Y no solo para los pastores, y aquí se abre para todos. El estándar más alto para un hombre que está casado es su esposa. Hombre de una sola mujer. En la siguiente parte del versículo 6 de Tito 1:6 dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. El hogar de un pastor, el hogar de un anciano, y yo diría también que el hogar de un cristiano, tiene que abundar el evangelio. Tiene que abundar el perdón. Tiene que abundar el pedir perdón. Tiene que abundar el perdonar. Tiene que abundar la palabra. Y aquí también, bajo lo irreprensible, quisiera que tengamos cuidado porque tendremos que abrir el paraguas. La salvación no es de los padres. Los padres no salvan a los hijos. Dios es el que salva. Pero un hombre está llamado a liderar su casa donde tiene que abundar el evangelio y tiene que ser irreprochable sobre sus hijos para que el hombre no sea causa de rechazo del evangelio. Para que sus hijos no digan, mi papá es un hipócrita, yo no quiero saber nada del evangelio. Y este es un tema tremendo. Nosotros lo vimos en Oseas. Yo creo que muchos de ustedes saben de memoria ya Oseas después de la serie. Vamos a ver Oseas 11, del 1 al 5. Y vemos cómo la responsabilidad de la salvación no es de los padres, pero sí es la responsabilidad y la enseñanza. Si nosotros vemos en Oseas 11, del 1 al 5, vemos que Dios está hablando. Y dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaban los profetas, se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso de los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje.
con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo. Sobre sus quijadas me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Nosotros vemos aquí que Dios mismo está criando a Israel. Dios mismo está alimentando a Israel. Israel lo rechazó. Y aquí podemos ver la gracia del Señor. La gracia de que nosotros podemos estar aquí. La gracia que el Señor ha puesto sobre sus hijos. Porque no merecíamos. No merecíamos ser sus hijos, mas Él nos ha adoptado. Si tú estás aquí y estás sirviendo y siguiendo al Señor, como veíamos la anterior semana, vamos a ser esclavos de Él. Vamos a servirle a Él. Si tú no has tomado todavía la decisión de seguir al Señor y estás escuchando este mensaje, tienes la oportunidad de servir al Señor de señores y al Rey de reyes. Tienes la oportunidad de aprender su palabra, aprender de la salvación, aprender de la santificación. Y luego vemos nosotros el corazón del anciano. El versículo 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible, nuevamente, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Pablo sigue listando los requerimientos del anciano y del pastor y vuelve a repetir, tiene que ser irreprensible. Antes habíamos visto que tiene que ser irreprensible en el hogar, con su esposa y con sus hijos. Estaba leyendo un libro acerca de un pastor que tenía que predicar acerca de estos pasajes también. Y él quiso ser fiel a la palabra y puso a su pequeñita de 8 años, su hija mayor, la sentó en el sofá y le dijo, mi hija, yo quiero ser fiel a la palabra y quisiera predicarte esta porción de la palabra. Y yo quiero que me digas si yo soy así como estoy exponiendo la palabra. Y él dice que empezó a enseñarle acerca de Tito. Y después de un momento, su hija empezó a llorar. Y él tuvo que parar y le preguntó, ¿qué pasó? Y ella dijo, papi, yo quiero decirte que tú, cuando yo te estoy hablando, tú no me escuchas. Los pastores van a ser humillados por su familia. Recuerdo el doctor Fein cuando vino aquí. Él estaba exponiendo la consejería bíblica y la frase que escucho mucho ahora en la fuente es, ¿qué es lo que deseas y no tienes? Él decía que él estaba manejando y estaba enojado ya por el tráfico y se ponía rojo. Y cuando le vio a su hija de atrás por el retrovisor, él le dijo, papi, ¿qué es lo que deseas que no tienes? Un pastor tiene que ser irreprochable primero ante su esposa y ante sus hijos. Y después vamos a ver cómo un pastor es irreprochable ante la congregación y ante los que no son creyentes también. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué significa esto de administrador de Dios? Y quisiera que me acompañen
a primera de Timoteo 3:1. Pablo lo mismo que está haciendo con Tito, lo está haciendo con Timoteo. Él está enviando una carta a Tito que está en Creta para que levante ancianos en los pueblos. Y Pablo le está enviando a Timoteo también los requerimientos de un anciano, de un pastor, para que levante ancianos y pastores en Éfeso. La posición del liderazgo en realidad no es una jerarquía. Y la carta a Timoteo nos ayuda a ver eso. No es una posición la que se está buscando. Dice Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. No está diciendo buena posición desea alcanzar. No está diciendo vas a estar sobre otras personas en un nivel jerárquico. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Alguien que desea ser pastor, obispo, debe estar sirviendo. Debe estar sirviendo a su Señor todo el tiempo, y el rato menos pensado va a darse cuenta y va a estar en el puesto de pastor, y va a reconocer que no es un puesto de señorío, un puesto de jerarquía, sino un puesto de servicio. El que más sirve. Ustedes han visto a los líderes. Yo recuerdo a Steve en las capacitaciones, o antes cuando La Fuente inició. Teníamos que limpiar la iglesia, lavar los baños, y Steve siempre decía, yo voy a los baños. Ese es el carácter de un líder. Ese es el carácter de alguien que está sirviendo. Ese es el carácter de alguien que está liderando. El que más sirve es el que está al frente liderando. El anciano también es llamado obispo, mientras que el primer término habla de sabiduría, el segundo de función. Obispo se toma como supervisor, pero como les dije inicialmente, este es un término intercambiable. Es un pastor, un obispo es un pastor que está cuidando, que está supervisando. Y antes de continuar con el listado de los ancianos, de cómo debe ser un líder, Pablo hace una pausa aquí, se da la vuelta y dice, esto no tiene que ser un líder, esto no tiene que ser un anciano. Entonces, vamos al versículo 7, seguimos en el versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, tiene que estar en la obra, pero no tiene que ser obstinado. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener gracia entre nosotros. Yo recuerdo algunas veces en las reuniones pastorales donde he visto a pastores sometiéndose a otros. He visto que alguien viene con una idea en la reunión pastoral y después otros pastores conversando dicen, no es tan buena idea, y toca bajar esos deseos y llegar a un acuerdo entre pastores. Por la gracia del Señor, yo creo que en esas reuniones no hay personas que se han obstinado a algo. El pastor no tiene que ser obstinado. No iracundo. ¿Quiénes de ustedes saben salir los sábados al fútbol?
A mí me impresiona bastante el pastor de la iglesia La Fuente de Vida, el pastor Guido. Cuando nosotros estamos jugando, a veces estamos empates, por ahí están llevando el marcador y quieren ganar los unos los otros. Y por ahí sale, no, nosotros vamos ganando, no, nosotros vamos ganando. Pero tú ves como el pastor Guido de arquero les dice, no importa, este es el marcador. Nosotros podemos ver el carácter de los hombres en el fútbol. Alguien decía, si una chica quiere ver cómo un hombre es realmente, vaya y véale jugar fútbol. Y muchas veces en eso podemos ver cómo puede ser un líder de la iglesia. No iracundo, no dado a la bebida. Y eso creo que está de más. Estamos hablando del dominio propio que debe tener un pastor. No pendenciero. Esto es algo súper importante. Nosotros somos una iglesia reformada que ama la palabra, que defiende la palabra. Pero también somos llamados a no ser pendencieros, a no pelearnos también por la verdad. Nosotros tenemos que ser amables, tenemos que hablar la verdad en amor. Y si tú ves a un hombre peleando por la palabra, aún si está en la verdad, tal vez no es apto para ser pastor. No pendenciero. Muchas veces esta palabra la vemos como que no se esté peleando en la calle, a trompones, pero no es así. Los pastores tienen que ser mansos como el Señor fue manso. Y tenemos que ser firmes también, como el Señor fue firme. No amante de ganancias deshonestas. Yo creo que esto iría con no dado a la bebida también, porque va con el tema del dominio propio. Y si nosotros vamos a Gálatas 5:22, podemos ver cuál es el fruto del Espíritu. Y este versículo en Gálatas es para todos nuevamente, se abre para todos a la iglesia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Y escuchen bien, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Nosotros podemos ver de todo lo que hemos hablado. Obstinado, iracundo, la bebida, pendenciero, amante de ganancias deshonestas, podemos ver idolatría en todo esto. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en una cruz, ahora nosotros podemos matar también esos ídolos. Y este es el perfil de un líder cristiano. Y luego sigue en el capítulo 1, versículo 8. Al contrario, debe ser hospitalario,
amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. En otra versión dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir hospitalario? Que abre las puertas de su casa para el Evangelio. Que abre las puertas de su casa para personas extranjeros también. Y no solo eso. El ser hospitalario también es que puedes separar algo de su sueldo para decir yo voy a ser generoso con esto. Eso es ser hospitalario. Amante de lo bueno. Si vemos la interacción entre el joven rico y Jesús, Jesús le dice solo Dios es bueno. Amante de lo bueno quiere decir que es amante de Dios, que ama con pasión su palabra, que ama con pasión a Cristo, que ama con pasión a la iglesia, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Podemos pasarle a la siguiente. En Romanos 12:3, nosotros podemos tal vez reunir, algunos teólogos han reunido esas características en este pasaje. Y especialmente en el tema de prudente y amante de lo bueno. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Un hombre tiene que ser prudente. No tiene que considerarse más que otras personas. Y si nosotros vemos fielmente la palabra en Filipenses, Pablo también está escribiendo que consideres al otro superior que a ti mismo para que puedas servirle. Ese es el carácter del pastor. Y como les decía al inicio, esto no solo es para los líderes, esto no solo es para los pastores. Si tú quieres ver madurez en un hombre, vas a ver estas características. En otra capacitación pastoral, Eric Davis decía, nuestra iglesia, nosotros estamos trabajando en la capacitación de hombres, para que cualquier hombre que nosotros podamos ver en la iglesia, pueda ser un pastor de la iglesia. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es capacitar a los santos para que lleguen creciendo a la madurez donde pueda cualquiera estar en el liderazgo de la iglesia. Todo creyente debe buscar este corazón y este carácter. Pero es algo indispensable y es un mandato para los líderes, que abunden en todo lo que hemos visto, en hospitalidad, en bondad, en sensatez, en justicia, en ser irreprochables. El carácter del anciano no nace de la naturaleza humana, sino de la gracia del Evangelio. Si cada una de estas características provienen del orgullo y del temor, más que de la cruz, pierden la esencia de la piedad. Un anciano en primer lugar es un pecador salvado por gracia. Un pastor nunca será más que un ejemplo de la gracia de Dios que hace en un pecador.
Los ancianos son un ejemplo de la gracia, de lo que puede hacer el Señor en un pecador. La palabra dice que Dios escogió a lo necio del mundo. Y eso es verdad. Escogió la necedad de la palabra para la salvación. Y eso es verdad. Y el último punto, la enseñanza del anciano. ¿Cuál tiene que ser la enseñanza del pastor? ¿Cuál tiene que ser la enseñanza del líder? En el versículo 9, nosotros podemos ver, y Pablo le sigue escribiendo a Timoteo y dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Nosotros aquí en La Fuente, para ser fieles a retener la palabra, usamos la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Nosotros tomamos un libro de la Biblia y lo vamos viendo versículo por versículo. Queremos ser fieles a este texto. Queremos ser fieles a la palabra, conforme a la enseñanza. ¿Y cuál es el mensaje central? Y como les decía antes, si es tu primera vez, yo quisiera que esto es lo más importante. Si tú no escuchaste o no paraste bola a todo lo que se dijo antes, este es el mensaje central. Y vamos a ver 1 Corintios 15, 3 y 4. Pablo está escribiendo la primera carta a la iglesia de Corinto. Y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el mensaje principal, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora tenemos salvación, tenemos justificación, tenemos santificación gracias a este mensaje. Este es el mensaje principal. Y la palabra fiel tiene que estar anclada al mensaje principal del Evangelio. Nosotros queremos ser fieles, que semana a semana desde este púlpito se pueda predicar el Evangelio. Que personas nuevas que están llegando puedan escuchar el mensaje de salvación. Uno de mis profesores me decía, cuando se suban a un púlpito, tienen que ser fieles a la palabra. Y tienen que predicar como si ustedes se van a subir a ese púlpito y van a morir después. Y tienen que subirse a ese púlpito como que toda la congregación va a morir después de esa predicación. Tienen que escuchar el mensaje de salvación. Tienen que escuchar el Evangelio. No tenemos un mensaje para estrategias, para vivir una mejor vida hoy, para tener riquezas. Nuestro mensaje es de salvación, el mensaje eterno. Los requisitos de un pastor se basan en su carácter. Y nosotros como iglesia somos responsables. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta. El Señor en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, nos ha puesto en este lugar. Estamos en la Brasil, estamos en Quito. ¿Cómo estamos haciendo discípulos? ¿Cómo estamos tomando este mensaje de salvación? Él nos ha llamado, nos ha dado una responsabilidad grande
de hacer discípulos. Y de ahí viene todo, de ahí viene el liderazgo de la iglesia, de ahí viene el orden en la iglesia. Cómo la fuente estamos viviendo el reino de Dios aquí, cómo estamos compartiendo el reino de Dios. Como suelen decir en el curso E, cómo somos letreros del reino de Dios aquí. Nosotros también tenemos que ser responsables en ver a los pastores. Ustedes son los responsables de ver a las personas que nos paramos aquí frente y ver los requisitos que Pablo manda a Tito, que Pablo manda a Timoteo. Ustedes tienen que observar a las personas que nos paramos aquí y ver si estamos cumpliendo con esto. Porque esta es la autoridad de la palabra y si alguien que está parado aquí y no cumple con esto, debe bajarse del púlpito, debe bajarse del liderazgo. Nosotros tenemos un proceso. En realidad la fuente en la historia ha tenido 2 veces la oportunidad y el regalo de presentar a pastores. Y ha sido un proceso fuerte, donde primero los pastores están viendo a los varones que se están levantando, que están amando, como decía antes, que están amando la palabra, que están sirviendo. Y después siguen un proceso de ver el carácter, de enseñarles la palabra. Y por último, se abre un proceso a toda la iglesia, un tiempo, donde cualquiera en la iglesia puede decir, él no está cumpliendo con estas características. Y se abre una responsabilidad para la iglesia. Porque la iglesia es responsable también de los líderes que están liderando la iglesia y también viendo en la palabra. Tenemos que ser responsables con la palabra. Y que el Señor nos ayude. Yo le pido al Señor que se levanten más líderes, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor siga levantando líderes. Vamos a orar. Padre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Esta tarde queremos darte gracias porque tú nos has dado claramente en tu palabra cómo llevar una vida de piedad, Señor. Cómo tratar situaciones en la vida y esta tarde cómo tú quieres hombres e iglesias para ti, Señor. Permítenos ser fieles a ti, Señor. Permítenos que seamos una congregación que no cambia tu palabra, que está predicando el Evangelio, el poder tuyo, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú haces, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y te ruego nuevamente, Señor, que tú levantes líderes, que tú levantes personas que aman tu palabra, que aman servir, que aman la iglesia, que aman tu obra, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Amén.